Muy bien, vamos a pedirle a nuestra Madre, siempre queremos hacer estos encuentros en este ambiente de cenáculo, ¿no? Presididos por María, junto a toda la Iglesia, con Jesús invocando al Espíritu Santo. Por eso le pedimos a nuestra Madre, que es la llena del Espíritu, la llena de gracia, que ella interceda para que el Espíritu Santo nos acompañe y pueda ser una tarde en donde todos crezcamos en el amor a la palabra, en el conocimiento de la palabra, que sea una tarde donde realmente podamos alimentar nuestra fe, alimentar nuestra esperanza, crecer en la caridad. Que sea una tarde de encuentro con la palabra, que es lo mismo que decir de encuentro con Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de los Apóstoles, San Bonifacio, San Vicente Palotti, San Pedro Claver, Beatos Palotinos. Y Palotti decía: démosle gracias a Dios por anticipado, por todo lo que Él nos quiere regalar. Así que gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invocamos a San Pedro Claver, y San Pedro Claver, que fue el gran defensor de los migrantes del África, ¿no? De los negros que llegaban realmente con un espíritu de suma entrega, poniendo en riesgo su salud, jugándose, vivió la caridad y invocó la justicia con mucha fuerza. Así que le damos gracias a Dios por la vida de San Pedro Claver. Muy bien. Si ustedes, quizás alguno de ustedes, antes que nada, cuando no se entiende algo, preguntan con toda confianza. Estamos en familia, estamos aquí medio distantes, pero estamos en familia. Hagamos de cuenta que estamos todos juntos ahí abajo. Pero pregunten, ningún problema en volver a explicar. Si ustedes, o quizás alguno de ustedes se acuerda que en algún taller que el padre Rubén dio la parte bíblica, yo hice una pequeña exposición sobre este método de la lectura orante. Hoy lo vamos a profundizar y, como decía recién, vamos a hacer un ejercicio de la lectura orante que aquella vez no lo pudimos hacer. Antes de entrar directamente en el tema de la lectura orante, yo quisiera que podamos como que volver a tomar conciencia del valor de la palabra de Dios. Algunos de nosotros, yo creo que varios de nosotros, venimos quizá de una práctica litúrgica, una práctica de piedad, una práctica de vida cristiana anterior al concilio. Y yo siempre cito esa frase. Se decía: si en la misa llegase al credo, la misa ya vale. Es decir, con lo cual se estaba diciendo que la liturgia de la palabra era una mera preparación a la misa. Realmente, antes del concilio, no se le dio la importancia que tenía la liturgia de la palabra. Uno de los grandes regalos del Concilio Vaticano II fue la valorización de la palabra. Quizás hay cuestiones históricas, ¿no? Cuando Lutero proclama la Reforma, la Iglesia Católica pierde una tercera parte de sus miembros. Fue un golpe muy duro para la Iglesia Católica. Es decir, la Reforma de Lutero hizo un cimbronazo muy fuerte. Lutero rescató fuertemente el valor de la palabra y, al no constituir una iglesia más institucional, quedó un poco esto de la libre interpretación de la palabra. Entonces, en la que se llamó la Contrarreforma, la Iglesia quiso asegurar una buena interpretación de la palabra. Y por eso los laicos no tenían acceso a la palabra. Y cuando digo laico, no digo solamente el laico que vivía en su casa. Las religiosas no tenían acceso a la palabra. El que tenía acceso a la palabra era el que sabía latín o sabía griego. Podría acceder, sobre todo en latín, porque yo estaba toda traducida al latín. Yo ya me han escuchado muchas veces esa anécdota. Lástima que no la traje, la tengo ahí arriba. El otro día se la mostré a los muchachos acá. En el año 66, mi hermana y mi cuñada me regalaron una versión de la Biblia de Nácar Colunga.
Fue la primera versión de la Biblia católica en castellano, chiquita. Y me dijeron, decir al padre, al párroco, que te la bendiga. Yo fui contento al párroco, que me la bendiga. Dijo, ¿quién te regaló? Digo, mi hermano, mi cuñado. Bueno, dice, tené cuidado. Empecé a leer solo el Nuevo Testamento. Yo decía, ¿de qué tendré que tener cuidado si es la palabra de Dios? Por supuesto, creo que leí más el Antiguo Testamento en ese momento cuando después estudié Biblia, ¿no? Y yo quería ver qué era lo que tenía de peligroso eso, ¿no? Y no encontraba nada de peligroso. Entonces seguía leyendo. Cuando llegué al Cantar de los Cantares, del enamorado, capaz que es por este lado, no sé, pero no terminaba de entender, me leí toda la Biblia, ¿no? Era ese miedo al contacto con la palabra, que generara una mala interpretación de la palabra, que la interpretación no fuera concorde con la interpretación de la Iglesia. Y por eso en aquel momento, si ustedes recuerdan, se editaron las historias sagradas, que nos contaban lo que decía la Biblia. Entonces la espiritualidad se basaba en la historia sagrada y en la vida de los santos. Y a veces una vida de los santos así muy dibujada piadosamente, ¿no? No se presentaba realmente el santo encarnado, el santo real, pero la palabra no formaba parte de nuestra espiritualidad, de nuestra vida. Y ya le digo, en la liturgia era como una mera preparación a la liturgia eucarística. El concilio le valoriza fuertemente la palabra. Yo les voy a decir una frase de la Dei Verbum. La Dei Verbum es la constitución del concilio que habla sobre la divina revelación, la revelación del verbo, sobre la palabra de Dios en última instancia. Ustedes saben que el Concilio Vaticano II tiene varios documentos, ¿no? Decretos, declaraciones, pero tiene 4 constituciones que son los 4 documentos fundamentales. Uno sobre la Iglesia, que es la Lumen Gentium, otro sobre la liturgia, que es el Sacrosanctum Concilium, otro sobre la relación de la Iglesia con, digamos, la política, el arte, lo laboral, el mundo cotidiano, la mujer, los jóvenes, el mundo del trabajo, que es la Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas. Un documento que cambia profundamente la relación de la Iglesia con la realidad temporal, ¿no? Con la política, con el trabajo por la justicia, por la paz, con estas figuras que fueron muy marcantes de Juan XXIII y Pablo VI, ¿no? Que marcaron una nueva relación. Pablo VI es el primer papa que va a una reunión de las Naciones Unidas, es el primer papa que viaja, ¿no? Es el papa que abraza Tenágora, es el papa que empieza el diálogo con la Iglesia de la Reforma, ¿no? Es el papa que empieza el diálogo con los países comunistas, es el papa que empieza este diálogo, ¿no? La Gaudium et Spes comienza diciendo los gozos y las esperanzas, las angustias y las tristezas de los hombres y las mujeres de nuestro tiempo son los gozos y las esperanzas, las angustias y las tristezas de la Iglesia. Nada es verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón, ¿eh? Una Iglesia que se hace cargo de lo humano, ¿no? No hay mayor prueba de amor. La Iglesia, dice ejemplo de su fundador, no ha venido a ser servida sino a servir. Y el mayor servicio de la Iglesia es el diálogo, ¿eh? Por eso comienza como una nueva dinámica. Pues yo me entusiasmo con esto y me voy del tema. La cuarta constitución es sobre la Biblia, la divina revelación, Dei Verbum. Y la Dei Verbum, no se ve, se me fue. A ver, ¿qué pasó? Suerte que tenemos técnicos. La Dei Verbum, en el número 21, ¿se ve bien? Sí. El número 21 dice, la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. La Iglesia ha venerado la Sagrada Escritura como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo, basado en los padres de la Iglesia, en el fundamento teológico de la Iglesia, en el pensamiento original de la Iglesia, sobre todo en la Sagrada Liturgia. Nunca ha dejado repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Cuando se lee en la Iglesia, esta es la Sacrosanctum Concilium, el número 7,
Cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Cristo quien habla. Es Cristo quien habla. Por eso el Sacrosanto Concilio destaca las 4 presencias fuertes de Jesucristo. Primero, en la comunidad que se reúne en su nombre. Las nuevas plegarias eucarísticas, para estas circunstancias, dice que estás presente entre nosotros desde que nos has congregado. Es decir, uno piensa, bueno, en el momento de la consagración viene Jesús. Jesús está presente cuando ya el pueblo de Dios se congrega. Y la procesión de entrada tiene ese sentido, no es recibir al sacerdote. La procesión de entrada es cuando llega el sacerdote como cabeza de la iglesia, está todo el cuerpo de la iglesia presente. Entonces Cristo ya está en medio de nosotros porque su cuerpo, la comunidad cristiana, está reunida. La segunda presencia es la persona del ministro que hace la veces de Cristo, sobre todo en la consagración. La tercera presencia es el cuerpo y la sangre entregado. Y la cuarta presencia es la palabra. La palabra es la presencia real de Cristo. Y por eso cuando se lee la palabra, es Cristo que está aquí presente, como está presente en su cuerpo y en su sangre. De ahí la importancia del que lee, porque la palabra se expresa en la voz del que lee. Entonces es hacer presente a Cristo en medio de su pueblo. Orígenes, un pensador, un filósofo de la Iglesia, dice: nosotros bebemos la sangre de Cristo no solo cuando la recibimos según el rito de los misterios, sino también cuando recibimos sus palabras en las cuales reside la vida. Es decir, cuando yo comulgo, cuando yo recibo el cuerpo o la sangre de Cristo, en ambos está totalmente Cristo presente, la vida de Cristo viene a mí. Cuando leemos su palabra, la vida de Cristo viene a mí. Cristo se hace presente en mi vida, en mi vida. Y dice San Jerónimo, el gran traductor de la Biblia: yo considero que el Evangelio es el cuerpo de Jesús, es el cuerpo de Jesús, y las Escrituras son sus enseñanzas. La palabra de Jesús, quien come mi carne y bebe mi sangre, Juan 6,54, pueden entenderse tanto referidas al misterio eucarístico como al verdadero cuerpo y sangre de Cristo, que es la palabra de las Escrituras. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre se puede referir a cuando comulgo, recibo a Cristo, como cuando escucho la palabra. Estoy bebiendo el cuerpo de Cristo cuando escucho la palabra. Cristo está entrando en mi vida cuando escucho la palabra, ¿no? La palabra de Dios es esa carne y sangre de Cristo que entra en nosotros a través de la escucha. Este es San Jerónimo. Y esta lectura la tenemos incluso en la liturgia cotidiana, en la liturgia de las horas. Los que leemos la liturgia del oficio de lectura, la Iglesia nos las propone como palabra magisterial, ¿no? San Ambrosio decía: se bebe la sangre de Cristo que nos ha redimido como se beben las palabras de la Escritura, las cuales pasan a nuestras venas y asimiladas entran en nuestras vidas. Entran en nuestras vidas. Y San Agustín, el Catecismo de la Iglesia, en el número 102, Catecismo de la Iglesia 102, citando a San Agustín, dice: a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se da a conocer en plenitud. Y acá cita San Agustín: recuerden que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados. El que siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. Porque la palabra es Jesucristo, y la palabra se hizo carne. La palabra es Jesucristo porque es la manifestación visible de Dios al mundo. Todo lo que el Padre tiene para decirme, me lo dice en Cristo. Después de Cristo no hay nada nuevo. Hay una explicitación del mensaje de Cristo. El Espíritu Santo no trae nada nuevo, nos explicita la vida y la palabra de Jesucristo. Toda la verdad está en Cristo. Él les recordará todo lo que yo les he enseñado. No traerá un nuevo mensaje, Él les enseñará todo lo que yo les hará hacer memoria de todo lo que yo les he enseñado, ¿no? Por eso toda la Biblia lo que hace es hacernos presente a Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento, el Primer Testamento, como se lo llama ahora, y el Nuevo Testamento convergen en Cristo, tienen sentido en Cristo.
Por eso hoy en día los métodos catequísticos no comienzan por el Antiguo Testamento, sino que comienzan por la vida de Jesucristo. Y van después al Antiguo Testamento para explicar el camino del pueblo de Dios hacia la salvación. Pero comienzan con el encuentro con Cristo. Por eso, la palabra ilumina. La palabra echa luz en mi vida, porque Jesús es la luz. Pero también la palabra resignifica, abre perspectiva, le da sentido a lo que estoy viviendo, ya sea la alegría y el dolor, el gozo y el sufrimiento, el trabajo y el descanso, el placer y lo sacrificado, le da sentido a toda mi realidad, porque la palabra siempre va a ubicar lo que estoy viviendo dentro de una historia mayor, que es la historia de la salvación. El caso típico son, para explicar esto, es los discípulos de Maús. Estaban en crisis, venían con el semblante tristes, se les había muerto aquel que hablaba como ningún otro, aquel que tenía palabras de vida, lo habían visto realizar signos como nadie había realizado. Era el Salvador esperado. Para un judío, el Mesías era el sentido de su vida, era el que los iba a redimir, los iba a liberar de la esclavitud, los iba a hacer un pueblo nuevo, un pueblo unido. Y ahora está muerto. ¿Y qué hace Jesús después de escucharlos? Con la palabra ubica esa muerte en una historia de vida. Pero muchachos, no se acuerdan lo que decían los profetas, no se acuerdan lo que él decía, que era necesario que el Mesías muriera, pero que iba a resucitar. Es decir, esto que están sufriendo ahora no es el absoluto. Este dolor de este momento, esta muerte de este momento, se explica dentro de un camino de vida, un camino que va hacia la plenitud de la vida. Es una historia movida por la esperanza. La palabra siempre nos habla de la esperanza, ¿no? La palabra sana, la palabra da vida, nos pone en movimiento. Por eso qué importante no reducir el encuentro con la palabra a una intelección racional. Nosotros somos los occidentales tremendamente racionalistas. El oriental tiende mucho más a contemplar, a ver la escena, a ver los signos, a quedarse con una palabra y dejar que esa palabra entre en mi vida, contemplarla. Nosotros necesitamos siempre racionalizar todo, ¿no? Explicarlo todo de lo intelectual, ¿no? Nos cuesta mucho esto de lo contemplativo de la palabra, ¿no? La palabra, cuando yo abro la Biblia y leo la palabra, me estoy encontrando personalmente con Jesucristo. El encuentro con la palabra es un encuentro interpersonal. Se trata de vivir el encuentro de la palabra con la vida y la vida con la palabra. Cuando yo miro mi vida y no a la luz de la palabra, mi vida pierde sentido. Cuando yo leo la palabra y no la relaciono con mi vida, estoy estudiando la Biblia. La palabra no se hace carne en mi vida. No es palabra de Dios para mí. Es una palabra que estoy leyendo como quien lee un libro, como quien lee una historia, ¿no? Por eso, qué importante encontrar en la vida, en lo que me sucede, en los acontecimientos de la vida, en las personas, en los acontecimientos de mi vida personal, de mi familia, de mi país, de mi ciudad, de la iglesia, encontrarme con la palabra que vive en la historia, que vive en la vida. Nuestro Dios es un Dios que se hizo historia humana. Juan Pablo II tiene una expresión muy linda, ¿no? Cuando fue el jubileo. El que era eterno, el eterno presente, comienza a participar del tiempo de los hombres. Y por eso en este tiempo que estoy viviendo, Dios se hizo parte de mi vida. Y por eso el tiempo llamado cronos, cronometría, es ese tiempo que yo puedo cronometrar, se vuelve kairos, buena noticia. En este tiempo que estoy viviendo, Dios me está manifestando algo. Y es en este tiempo que me tengo que encontrar con Él. El propio Papa Benedicto XVI decía, la palabra no se reduce a la Biblia. Dios habla en los acontecimientos de la vida, en lo que me va sucediendo. Es el Dios presente en la historia, es el Dios que se hizo carne, sarcha, es decir, que vive en la humanidad. Y en la historia de la humanidad se manifiesta. Es en la historia de la humanidad donde se vive la salvación. Por eso
muchas veces se habla de los dos libros de la palabra, la Biblia y la realidad. Aquello de Monseñor Angelelli, ¿no? Poner un ojo un ojo en el Evangelio, un oído en el Evangelio, perdón, y un oído en la realidad, porque Dios está hablando también en la realidad que voy viviendo. Y son en esos dos libros donde yo voy entendiendo este momento como una experiencia de fe y de lo que Dios me está diciendo. Encontrar en la palabra que es Jesús la vida, porque la palabra da sentido a la vida, me hace revivir, me hace nuevo, ¿no? Hay muchas maneras de vivir la lectura orante. La lectura orante no es un método, la lectura orante es un asumir la palabra desde la vida, pero hay métodos para ir viendo la lectura orante, ¿no? Y algunos de ellos más acercados a la gente, más populares. Y uno muchas veces nota en el encuentro en los barrios así, más pobres, más sufrientes, ¿no? ¿Qué capacidad tiene de conectarse con los personajes bíblicos? Identificarse con María, identificarse con Isabel, con el profeta que sufre, ¿no? Esa capacidad de, es decir, yo en estos personajes encuentro reflejada también mi vida, porque son personajes de la vida. Entonces la vida y la palabra es un diálogo continuo. ¿Se va entendiendo? Y dejar que la palabra ilumine, transforme, anime mi vida discipular. La lectura orante tiene varios pasos, pero hay tres momentos fuertes. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Primero, ¿qué dice el texto? Porque nuestra primera tentación es ya sacar conclusiones. Esto quiere decir esto, me está diciendo esto, significa esto. No. Primero entendamos el texto. Porque si yo no entiendo el texto, le hago decir a la palabra lo que la palabra nunca quiso decir. Lo que nunca quiso decir. Por eso vamos a ver después, es como unir al pasado. A ver, cuando Lucas escribió este Evangelio, a ver, ¿qué quiso decir en ese momento a partir de las imágenes que usó, a partir del vocabulario, de lo que se vivía, de la cultura? ¿Cuál es el mensaje en sí mismo? ¿Qué dice el texto en sí mismo? ¿No? Es decir, voy al momento en que fue escrito el texto. Por ejemplo, cuando Pablo habla de los esclavos y de los libres, lo voy a entender solo en una cultura donde se vivía la esclavitud y como algo normal en aquel momento, ¿no? Es decir, yo no lo voy a entender. Cuando Pablo habla de la mujer, lo voy a entender como una cultura que marginaba a la mujer en aquel momento. Es decir, no puedo sacarlo de la cultura de ese momento. Porque nosotros también, cuando nosotros escribimos algo, la cuarta o quinta generación dice, pues estos están locos, ¿por qué escribieron esto? Es decir, porque hay que entenderlo dentro del contexto. Hay una frase que dice, un texto sacado del contexto siempre termina siendo un pretexto. Nunca, es decir, el texto se entiende dentro del contexto en el cual fue escrito. Entonces, a ver, ¿qué dice el texto en sí mismo? En un segundo momento, ¿qué me dice el texto? Ahí sí. Ahora, yo fui al pasado a ver qué quiso decir Lucas, qué quiso decir Jeremías, qué quiso decir el que escribió el libro, no sé, del Deuteronomio, qué quiso decir el que escribió la carta a los Corintios. Ahora, vuelvo al presente. ¿Qué me dice hoy a mí? Pero primero tengo que entender bien el texto para ver qué me dice hoy el texto, o qué nos dice el texto, porque muchas veces leo la palabra solo, personalmente, otras veces la leímos en grupo, ¿no? Entonces, ¿qué me dice o qué nos dice en este momento? Y el tercer momento, a partir de lo que Dios me dijo a través de la palabra, lo que Dios me dijo a través de Jesús, que es la palabra, a partir de esto, ¿qué le digo yo ahora a Jesús? ¿Qué le digo a Dios a partir de este texto? Y es ahí donde se establece el diálogo orante. No solo dejo que Dios me hable, yo le respondo a Dios. Y Dios me va a volver a hablar, es decir, con la palabra hay que establecer continuamente ese diálogo. Por eso la liturgia de la palabra es dialógica en la misa. Dios me habla, el sacerdote explica la palabra, yo le respondo afirmando mi fe y pidiéndole aquellas cosas que a la luz de la palabra necesito pedirle. El primer
paso para un camino de lectura orante es preparar el clima. Cuando yo me voy a encontrar con un amigo, una amiga para charlar algo importante, algo serio, vamos a compartir la vida, no me encuentro en cualquier lado, es decir, vamos corriendo mientras estoy barriendo la vereda, mientras estoy lavando los platos, mientras estoy leyendo un libro. No, vamos a sentarnos, vamos a tomar un café, vamos a crear el clima, ¿no? Generalmente cuando esperamos a alguien, preparamos la casa, preparamos el lugar, preparamos el corazón. Aquello del Principito, ¿no? Si venís a las 4, comenzaré a ser feliz a las 3, ¿no? Los ritos son necesarios, ¿no? Vamos preparando el ambiente. Es importante cuando yo me voy a encontrar con la palabra, preparar el lugar. Buscar un lugar tranquilo, agradable. Cuando la palabra se lee en grupo, la ambientación es importante. La ambientación, yo siempre digo, los grupos de catequesis tienen que tener siempre la palabra en el centro del grupo, porque la catequesis es a partir de la palabra, el centro de la catequesis es la palabra, ¿no? Descontracturarse, relajarse. Nosotros generalmente vivimos en un mundo muy acelerado, en un mundo que nos tensiona, ya salir a la esquina nos pone tenso. Entonces, a veces hacer algún ejercicio de relajamiento, la posición corporal adecuada, la respiración, esos métodos que hay para descontracturarse, ¿no? Muchas veces el sentarse derecho, el que no nos pese las manos, el insistir en la respiración, eso relaja mucho. Cuando uno expira, como hacemos nosotros cuando tenemos los retiros, ¿no? Cuando uno va expirando, cuando uno va alargando el aire y relajando las partes de nuestro cuerpo, es decir, preparar el cuerpo para la oración. Nosotros somos cuerpo, no tenemos un cuerpo, somos cuerpo, como somos espíritu, como somos, es decir, el cuerpo no es solamente una caja donde está mi ser. Entonces yo rezo también con el cuerpo. Dios tiene que decirle algo al cuerpo, parto del cuerpo. Entonces, preparar el cuerpo, ¿no? Y qué bien nos hace vivir el misterio de fe. Cuando yo estoy en oración, yo estoy en comunión con los seres que desde la casa del Padre me acompañan. Cuando yo estoy en oración, estoy en comunión con María, estoy en comunión con los santos, estoy en comunión con el Padre, por supuesto, con los seres queridos que han partido, porque en la comunión de los santos, cuando yo estoy en el encuentro con Cristo, estoy en el encuentro con esos seres queridos que peregrinan en este mundo y los que han partido. Entonces realmente armar como mi santuario, ¿no? Así como cuando uno en la casa tiene un lugarcito donde tiene las imágenes que uno quiere, las imágenes que nos dicen algo, interiormente armar mi mundo espiritual, mi comunión. Yo estoy en comunión con estos seres concretos y a partir de la comunión con estos seres me voy a encontrar con la palabra. Ese es el primer paso, la ambientación. El segundo paso, la invocación al Espíritu Santo. Tenemos que pedir el don de oración. Que me encuentre contigo, Señor, mándame el Espíritu. La oración es un regalo de Dios, donde Dios siempre toma la iniciativa, siempre toma la iniciativa. Entonces, Señor, hablame, vení a mi vida, quiero escucharte. Manifestarle mi necesidad de que Él me hable, de que Él se haga presente en mi vida. Pedir esa iluminación del Espíritu. En tercer lugar, partimos de nuestra realidad. ¿Cómo estoy? Porque si yo quiero que la palabra se encuentre con mi vida, tengo que tomar conciencia de lo que estoy viviendo. Mis necesidades, mis sufrimientos, mis alegrías, mis penas, mis expectativas, mis ideales, mis miedos, mis ansiedades. Esta es mi vida concreta hoy, ¿no? Las cosas que me cansan, las cosas que me aburren, ¿no? Entonces, ¿cómo me siento? ¿Qué estoy viviendo? ¿Cuáles son mis alegrías, mis preocupaciones, mis tristezas, mis proyectos? ¿Qué es lo significativo en mi vida en este momento? Esto soy yo, esto que estoy viviendo, ¿no? Si lo hacemos en grupo, lo que estamos viviendo como grupo, como comunidad, muchas veces esta oración en comunidad nos hace muy bien, ¿no? Es decir, compartimos cómo estamos viviendo, compartimos la vida, ponemos en común nuestra vida. No se trata de chusmear. Y por eso siempre que uno hace eso, hay un pacto. De acá no sale nada. La fidelidad a lo que se escucha. Pero también la escucha. Cuando el otro comparte su vida, no es para que yo le dé una solución. La solución se la va a dar la palabra. Ni siquiera la solución, la palabra lo va a orientar. Ese primer paso, cuando lo compartimos en grupo, es simplemente para escucharnos. Nada más que para escucharnos, nada más.
No para que yo le diga, no, lo que tenés que hacer es esto. Mirá, a mí me pasó lo mismo, ¿eh? Yo siempre digo, esa frase es la más mentirosa que hay, porque a nadie le pasa lo mismo. Porque me puedo pasar, agarrarme la misma enfermedad, morirse el mismo familiar, ser abuela el mismo día de la vida o ser mamá el mismo día de la vida, pero cada uno y cada una lo va a vivir diferente. Entonces, las experiencias personales, entonces yo pongo mi experiencia personal en esto, lo comparto, ¿no? Comparto qué estoy viviendo y es un momento, cuando se hace en grupo, de profunda escucha. Y cuando se hace personal, de profunda sinceridad. Profunda sinceridad. La mejor oración es la oración sincera. Aprendamos de los salmos. Cuando alguien viene a confesar y dice, me enojé con Dios, qué bien. La Biblia está llena de hombres y mujeres que se enojaron con Dios. Es decir, y decirle a Dios, estoy enojado por esto, esto y esto. ¿Cuántas veces los profetas se lo dicen? Cuando siento a Dios lejos, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo dijo Jesús. Esta es mi experiencia. No te maquillo mi vida. La oración no es una recitación de un dogma. Este es mi corazón. Estas son mis heridas. Esto es lo que me duele. Esto es lo que no entiendo de vos. Esto es lo que no puedo aceptar. Esto es lo que me está pasando. Cuanto más sincero, este soy yo. No hay encuentro con Dios. No hay crecimiento. No hay crecimiento en la fe si no partimos de la sinceridad. Este soy yo. Solo lo que se asume se redime, decía San Irineo. Si yo no asumo lo que estoy viviendo, no voy a sanar y no voy a redimir. Esto es lo que me está pasando. Aunque me parezca ridículo a esta edad, mirá lo que estoy viviendo, mirá lo que siento en este momento. Yo que tantas veces soy una mujer de iglesia, un hombre de iglesia, mirá, yo ahora voy a sentir esto. Sí, estoy sintiendo esto. Parezco un chico. Pareces un chico, decíselo a Dios. Parezco un adolescente, se lo digo a Dios. Es decir, me manifiesto con mi realidad. Y en esta parte también las mociones del Espíritu que yo voy sintiendo dentro mío en mis oraciones. A veces uno va sintiendo como esos movimientos del Espíritu dentro de uno, esas intuiciones, como que Dios me está diciendo esto. Yo voy sintiendo como que Dios me va moviendo para este lado. ¿Qué medité en la última lectura orante? ¿Qué me dijo Dios en la última lectura orante? Porque mi vida es proceso. Entonces cada oración no es un momento separado, un momento, la vida es un proceso donde yo tengo que retomar este diálogo con Dios. Dos personas que tienen que ser en un vínculo, no empiezan cada vez de nuevo, son una historia. Entonces tengo que retomar esta historia vincular con Dios. Esto forma parte de esta tercera parte de partir de la realidad. La cuarta parte es la lectura, la proclamación del texto. Leerlo lentamente, sin prejuicio de que pienso que dice esto, dice el otro, no, esto es lo que dice el texto, ¿no? Por eso cuando lo leemos en grupo, o lo leemos en la liturgia, el lector ejerce un ministerio importantísimo. De cómo se lee depende en gran medida la comprensión del texto. La palabra se hace presente en la voz del lector. Entonces, el tema de, leer el texto tranquilamente, qué importante a veces, si yo estoy en grupo, introducir la Biblia, hoy lo vamos a hacer, introducir la palabra, darle importancia a la palabra. Hoy en día nos valemos mucho, y está bien, nos valemos mucho de la tablet, del celular, está bien, todo eso, pero a veces también el signo del papel, el signo de la Biblia, son signos que también nos hace bien, ¿no? Poder introducirlo. En quinto lugar, ahora sí, ¿qué dice el texto? Lo que yo le decía antes, vamos al pasado. ¿Qué se quiso decir en el momento en que fue pronunciado y o escrito este texto? ¿Qué quiso decir el autor? La palabra de Dios se revela en palabra humana. Y por eso tenemos que desentrañar cuál fue el mensaje, ¿no? En ese contexto histórico. Leer el texto con calma, imaginando las escenas. Nosotros vamos a las palabras, no a ver las escenas. Las escenas son riquísimas. Uno va a la vida de Jesús. Se acercó, se compadeció, lo tocó, estaba indignado. Los gestos, imaginar los gestos de Jesús, imaginar cómo fue este encuentro
de Jesús, qué sé yo, con la mujer pecadora, cómo fue este encuentro con Jesús con el publicano, cómo fue, qué sé yo, la última cena, y tratar de imaginarnos los rostros, las caras, las actitudes, ¿no? Los gestos sobre todo, reconstruir el texto, y ubicar el texto en su género literario, en los recursos literarios, o sea, en la época. Para eso nos ayudan muchas veces las notas de la Biblia, ¿no? A veces Biblias que tienen más notas, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Schöckel, son Biblias que son más ricas en notas teológicas, la Biblia latinoamericana tiene más notas contextuales, ¿no? La versión argentina es muy linda, la del Pueblo de Dios, para nosotros la mejor, sobre todo los porteños, la mejor versión, pero no tiene tantas notas, ¿no? No tiene tantas. Hoy en día está de vuelta la de la Sociedad Bíblica Católica, la del SEDA, ¿no? Son diferentes Biblias que tienen notas que son interesantes. Entonces, ¿qué dice el texto? Vamos al pasado, no interpretamos, reconstruimos el texto, imaginamos la escena. Esto San Ignacio insiste mucho, ¿no? Yo me tengo que meter en el texto. Yo soy un personaje ahí, no estoy ahí. A ver, ¿cómo me imagino? A ver, el encuentro de María con Isabel, ¿cómo habrá sido el rostro, el lugar donde se encontraron? ¿Cómo se estarían vestidas estas mujeres? ¿Cómo se miraron? ¿No? Sexto, ¿qué me dice hoy? ¿O qué nos dice hoy? Traemos el texto al presente. Nos metemos en el texto como personaje del mismo, ¿no? Imaginamos nuestra presencia ahí. ¿Qué palabras tocan mi interior? Yo no sé, yo creo que a todos nos ha pasado. Leímos un texto 20.000 veces y esta última vez descubrí una palabra que nunca, o una idea que nunca la había descubierto, o algo que me dice nuevo. ¿Por qué? Porque tocó una veta de mi vida de hoy. Mi vida de hoy no es la misma que cuando lo leí hace un mes o hace un año. Tocó algo que yo estaba necesitando. Entonces, a ver, ¿qué palabra me toca más? ¿Qué palabra es significativa? ¿Qué imagen? Contemplar esa imagen. Cuando yo estoy leyendo el texto y de repente leo, bueno, a ver, María dijo, que se haga en mí según tu voluntad. Y me toca eso, ¿no? Contemplar esta mujer dócil a la palabra, ¿no? Contemplarla y ver qué me dice hoy a mí esto, ¿no? De mi docilidad a la voluntad de Dios. ¿Qué me dice hoy esta palabra, esta imagen, a partir de lo que yo estoy viviendo? ¿Cuál es el mensaje para mí en este momento? ¿Cómo ilumina este momento que estoy viviendo, ¿no? ¿Se entiende? ¿No se me duermen? No. En un séptimo momento, ¿qué le digo a Dios a partir del texto? Las palabras nos interpretan, nos invita a asumir actitudes, a modificar comportamientos. A partir de esto, ¿qué le digo al Señor? ¿Qué le respondo a la palabra? Dialogo con el Señor, ¿no? Si yo, por ejemplo, medité mucho esto, que se haga en mí según tu voluntad, ¿no? El pedirle al Señor que yo sea dócil a su voluntad, pedirle al Señor que se manifieste, pedirle que crezca en una actitud de pobreza interior, de verdadera humildad, que me deje conducir. El poder, esto sería en la imagen anterior, ¿no? En el punto anterior. Si yo realmente veo que lo que me dice el texto es que se haga en mí tu voluntad, a ver, ¿cuáles son las cosas que en mí no permiten hacer la voluntad de Dios? ¿Cuáles son mis orgullos, mis autosuficiencias, mis vanidades? ¿En qué me la creo? ¿Cuáles son las cosas que me resisto a dejar que Dios actúe en mí? Entonces, esta relación de la palabra con la vida. En octavo lugar, reviso la oración. A ver, ¿cómo me fue? Primero le agradezco a Dios este momento, ¿no? Su palabra, su iluminación. El agradecimiento nos hace crecer en la fe. Por eso el gran encuentro con Dios es la Eucaristía, que es la gran acción de gracia, ¿no? No dejar de agradecer este encuentro que tuve con Él, ¿no? Y preguntarme, ¿pude rezar? ¿Esta palabra me dejó consolación interior o me dejó desolado? Y ojo, la consolación no es me dejó contento. No es un sentimiento a nivel de piel. Pudo haber leído algo que para nada me dejó contento, pero me dio paz interior. Sentí como que Dios me estaba diciendo eso y ese encuentro consuela mi espíritu. Es decir, consolar, Dios entró en mi suelo, estoy en paz.
o me dejó perturbado, me dejó confuso. A ver, si me dejó confuso, sigamos dialogando con él. Sigamos dialogando. A ver, ¿qué me quisiste decir? Tenemos que buscar la consolación en el momento en que sea, ¿eh? A veces, si el texto tocó mi vida y me invita a una transformación muy fuerte, yo me puedo sentir pobre y limitado. Le tendré que pedir al Señor confiar en Él. Si el texto cuestionó actitudes que yo tengo, trato mal a alguien, no sé escuchar, no soy leal, no soy sincero, le pido al Señor esta gracia en la oración de poder cambiar. Pero si eso me deja mal, tengo que volver a ese actuar de la gracia en mi vida. Señor, pedime lo que quieras, pero concédeme aquello que me pedís, le decía San Agustín. Si en este encuentro con la palabra Dios me pidió algo que me parece imposible, pedíselo a Dios que lo conceda. Pedirle a Dios que lo conceda. A María no le pidió nada que humanamente se explicara. Es decir, ser madre, siendo virgen, la madre del mismo Dios, más ilógico, fuera de las categorías humanas, no pudo haber habido. Pero María puso su confianza. Y preguntarme, a ver, ¿qué tengo que seguir dialogando con el Señor? La palabra es una fuente enorme de vida. Es como una fuente de agua. Nadie va a una fuente y se la bebe toda. San Jerónimo dice, dale gracias por ese poquito que bebiste hoy. Dale gracias por esa poca agua que tomaste hoy. Esa es la que tenías que tomar. Pero después vas a seguir tomando, ¿no? Saber por dónde tengo que seguir dialogando con el Señor. A veces la ansiedad de querer entenderlo todo. A veces cuando vamos a hacer un retiro o cuando nos encontramos con la palabra, lo quiero entender todo. Lo tengo que entender todo. No. Es de a poquito. Es un proceso. Hoy bebé este vaso. Mañana vas a beber otro vaso. No podés tomarte toda la fuente de golpe. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que nos haya entendido? Cuando no hay pregunta, no se entendió nada, no se entendió todo. Se entendió todo. Sí, perdón. Es práctico, nada más. Me encantaría tener ese resumen que sí, se lo paso el Power. Sí, por supuesto, sí. Pasamos el Power y va a estar la filmación también. Sí. Gracias. No, y después también, el papel que le voy a dar, también hay como un breve caminito que vamos a ir haciendo en el grupo, ¿no? Va a tener que nuestro grupo. El tema en secreto es este, ¿no? Dialoguemos con Jesucristo, que es la palabra. No la leamos solamente. Yo puedo ser el mejor biblista del mundo y no encontrarme con Jesucristo. No es estudiar la palabra, es un encuentro de vivencia. Pero antes de qué me dice la palabra, qué le digo a la palabra, de ese diálogo, fijémonos bien qué dice el texto. Y no dejemos nunca de partir de la realidad que estoy viviendo. Realmente lo que hemos hecho la experiencia, por ejemplo, de grupos de oración, ya le digo, a veces en las comunidades que vienen haciendo un camino juntos, lo que fueron las comunidades eclesiales de base, los grupos bíblicos, esto de partir de la realidad, estamos en el barrio, estamos viviendo esto, sobre todo a veces en los barrios más populares, ¿no? Estamos viviendo esto, tenemos este problema, los chicos de la droga, hago un paréntesis, entren en el Instagram del Centro de Espiritualidad, ese padre, hay un video de un sacerdote que está hablando con dos chicos de menos de 15 años que se están drogando con nafta. Acá también en el barrio. Es un padre de los, ahí se me fue ahora, redentorista, que trabaja cualquier cantidad con jóvenes, grupos misioneros, está trabajando en la periferia de Rosario. Este diálogo que tiene con los chicos vale la pena leerlo, ¿no? Es decir, vale la pena leerlo. ¿Y por qué venía esto? Que acá en el barrio, frente a Fátima, teníamos también... En los barrios que se vive este tema de la droga, mamás que sufren porque sus hijos son captados porque ganan mucho más cualquier chiquito vendiendo droga que haciendo una changa.
eso muchas veces sale como dolor y de repente el encuentro con el texto ilumina, da fuerza. Las personas se identifican con María que sufre, se identifican con el dolor de la madre, se identifican con los personajes bíblicos, con las mujeres de la Biblia que han sufrido. Esa identificación con esos personajes que trae una iluminación. Nosotros tenemos que identificarnos con los personajes de la Biblia, porque la Biblia está llena de personajes que viven profundamente lo humano, todo con características diferentes, pero el dolor, la alegría, la tristeza, la muerte, la desolación, la consolación, la pérdida, la ganancia. Entonces, dejar que ese encuentro con los personajes bíblicos ilumine mi vida. Esa es una lectura orante, ¿no? Lectura desde la vida.